Voy a empezar empiezo a grabar. Bueno, y ya empezamos, que está aquí Koba, que no queremos quitarte más tiempo del que ya nos has regalado. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro webinar de la serie Investigar siendo residente. Que este es el segundo que hacemos y el tercero de la serie Investigación y Neurociencia para Residentes que organizamos con la SERP. Bueno, me presento yo primero. Yo soy, para los que no me conozcáis, José María Martínez, soy vocal de la SERP, de la vocalía de investigación y docencia. Y, mm, y bueno, y hemos organizado esta serie, es una serie de webinars que va a intentar cubrir distintos aspectos de la investigación durante la residencia o aspectos de la investigación que deberíamos conocer los residentes. Entonces, hemos querido contar con gente de mucha categoría, como la invitada que tenemos hoy y que además nos puedan aportar una visión práctica de lo que supone ser clínico y practicar la medicina y aprender psiquiatría, la práctica clínica a la vez que hacemos investigación y cómo se pueden compatibilizar estas dos cosas. Pues para los que no conozcáis a la doctora Martínez Díaz Caneja, a Covadonga, a Cova, eh, cosa prácticamente imposible en estos días, pues trabaja en el Hospital Gregorio Marañón, es psiquiatra infantil y lleva trabajando en los últimos 15 años en el Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Gregorio Marañón y coordina el programa de genética de genética y salud mental y además el grupo de investigación del instituto. Tengo que decir que con mucha, vamos, por experiencia propia, con mucha eficacia es capaz de coordinar y de dirigir múltiples proyectos y ayudar y orientar a múltiples investigadores entre los que me encuentro. Y, y bueno, sus principales áreas de interés son los trastornos psicóticos, las intervenciones preventivas y la salud mental infanto-juvenil, y ha participado en estos campos en más de 145 publicaciones y 30 proyectos nacionales e internacionales, y más de 130 presentaciones en congresos nacionales e internacionales. Esto lo voy leyendo porque no me sé los números exactos. Entonces, vamos a hablar un poco digamos, estos webinars van orientados, y el primero, si os acordáis, los que estuvisteis, van un poco orientados a animarnos a investigar, digamos, despertarnos las ganas. Y este era un poco, la idea de este webinar es, bueno, despertarnos las ganas, pero también mantenernos con cierta cabeza, que no ir solo con ganas a por la investigación, sino pensar antes de hacer las cosas para que nuestro esfuerzo sea lo más eficaz posible. Como siempre, dejad todas las preguntas que tengáis en el chat y las vamos pasando. Tenemos también algunas preguntas de la gente que se ha inscrito y que, bueno, pues te las iremos haciendo luego cuando termines de contarnos. Pues nada, todo tuyos. Estupendo, muchísimas gracias, Chema. Eh, Voy a compartir, que tengo por aquí una presentación, a ver qué tal se ve. A ver, ¿la veis, verdad? Sí, estupendo. Bueno, pues hola a todos. Como comentaba Chema, yo soy Covadonga Martínez, soy psiquiatra y trabajo en el Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Gregorio Marañón. Y el otro día sé que tuvisteis el primer webinar con Guillermo, que sé que es una persona que es tremendamente entusiasta de hacer investigación en salud mental. Y yo también lo soy, pero es verdad que una de mis funciones o uno de los aspectos en los que creo que tengo una responsabilidad también es intentar transmitiros algunos aspectos que creo que son importantes para resolver esta cuestión, ¿no? Que planteamos el título de esta charla, que es cómo investigar y no morir en el intento. Porque cuando uno empieza a hacer investigación, en cualquier ámbito, pero sobre todo cuando uno es residente, a veces el entusiasmo nos hace involucrarnos con muchísima energía y hay un riesgo elevado de sentir que no obtenemos el rendimiento que nos gustaría o de frustrarnos fácilmente.
Entonces, como sabéis, cuando uno empieza una presentación siempre tiene esa diapositiva clásica de conflictos de interés. Evidentemente no tengo conflictos de interés pues, con farmacéuticas o con otro tipo de entidades en el contenido de esta presentación, pero sí hay un contenido o un conflicto de interés que es inherente un poco a ser yo misma, ¿no? En el sentido de que, como comenta Chema, pues yo soy coordinadora de un grupo de investigación, trabajo en un hospital muy grande donde tenemos muchísima tradición de investigación y soy consciente de que no en todos los centros donde podéis estar haciendo la residencia o donde os estáis formando vais a tener el acceso a los mismos recursos. Entonces es posible que algunas de las cosas que me oigáis decir os resulten un poco remotas o quizás las pongáis un poco en tela de juicio por esas características, pero sí quiero transmitiros que cuando uno empieza, cuando uno es residente, incluso en un sitio más grande, realmente las dificultades a las que nos enfrentamos son bastante similares y a veces incluso puede ser un poco contraproducente, ¿no? Porque uno empieza en un sitio muy grande, tiene como la presión de estar en un sitio donde tiene muchísimas oportunidades y no necesariamente al estar en un sitio más pequeño nos tenemos por qué ver afectados. Siempre que seamos capaces de aproximarnos a la investigación de una forma realista y de una forma ajustada a nuestras capacidades y a las capacidades del entorno en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, una de mis primeras ideas y que me veréis repetir a lo largo de toda la presentación es la importancia de tener unas expectativas razonablemente ajustadas, que tampoco quiere decir que tengamos que empezar de una forma tremendamente pesimista desde el principio, pero que es importante tener esto en cuenta. Entonces, ¿qué nos tenemos que plantear cuando vamos a empezar a hacer una investigación, ¿no? Y yo soy una persona y vosotros, si estáis hoy aquí conectados, es porque tenéis un interés en la investigación, en el ámbito de la salud mental. Y una de las cosas que nos tenemos que plantear siempre, una de las cosas que tenemos que hacer siempre, y esto suena un poco de perogrullo, es pensar, ¿no? Entonces, nosotros estamos aquí porque nos gusta pensar y por eso nos planteamos hacer investigación, ¿no? Y la primera cosa que nos tenemos que plantear es por qué investigamos, ¿no? Entonces, una de las ideas más básicas es esta que plantea Ramón y Cajal, ¿no? Y es que hay que investigar porque observar sin pensar es tan peligroso como pensar sin observar, ¿no? Un clínico que observa fenómenos importantes, pero no es capaz de pensar acerca de ellos, no va a ser capaz de utilizar, ¿no? ese conocimiento clínico para mejorar la atención a sus pacientes, pero de la misma manera, si nosotros nos ponemos a pensar en vacío, reflexionamos, al menos en nuestro ámbito, como clínicos, esto no va a tener una utilidad, ¿no? Tenemos que ser capaces luego de llevar a cabo un proceso de observación un poco rigurosa, un poco estructurada, que es a lo que nosotros llamamos investigación, para poder darle un sentido a esos pensamientos. Podéis conocer gente brillantísima que tiene ideas brillantísimas que si no se traducen en un proceso de observación estructurado, probablemente no vayan a traducirse, valga la redundancia, en algo que nos sirva, ¿no? Que nos sirva como clínicos y como científicos. Y claro, también es importante investigar porque realmente solo podemos decir, como plantea Hipócrates, que existen dos cosas, ¿no? Existe la ciencia y la opinión. Y la primera engendra el conocimiento y la segunda ignorancia. No vamos a entrar aquí en disquisiciones porque sabéis que en psiquiatría este es un tema bastante candente, ¿no? En cuanto a la aproximación que tenemos a la ciencia en diferentes vertientes o en diferentes aproximaciones a la salud mental. Desde el punto de vista médico, sí necesitamos acceder a un conocimiento científico si queremos ser capaces de proporcionar a nuestros pacientes los mejores tratamientos posibles, ser capaces de hacer una medicina basada en la evidencia, que como sabéis va a incorporar el conocimiento clínico, que es imprescindible. O sea, no podemos anular el valor que tiene la experiencia clínica en cualquier abordaje que hacemos, los valores del paciente, pero también tenemos que incorporar esta evidencia basada en la investigación científica. Pero no solo es importante hacer investigación para ser capaces de adquirir este conocimiento, para poder desarrollar nuevos tratamientos, para poder ayudar a nuestros pacientes, sino también porque participar de forma activa en investigación parece que también es bueno para los pacientes, ¿no? Entonces hay estudios, tanto en cardiología como en este caso en un estudio que se lideró desde aquí, desde el grupo en psiquiatría, en la que se ve en que aquellos centros en los que se investiga más, también los resultados clínicos de los pacientes son mejores. Entonces no sabemos muy bien por qué puede ser eso, igual es porque la gente está más al día, porque está más al tanto, porque intenta aplicar los protocolos de una forma más rigurosa. El hecho es que si hacemos investigación, no solo leer investigación, no solo estar al día, sino que si participamos activamente en investigación, vamos a poder ayudar mejor a nuestros pacientes. Y luego, por otro lado, hay que investigar porque es rentable, porque es coste eficiente en salud mental, tanto como en otras áreas como la cardiología.
Y sin embargo, es importante investigar porque precisamente en nuestro ámbito existe una enorme discrepancia entre la carga que suponen los trastornos mentales y la inversión que tenemos en investigación. De modo que tenemos como un enorme hueco que nosotros como clínicos y como científicos tenemos que ser capaces de superar en cierta manera, ¿no? Si queremos también dar respuesta a esta importante carga de enfermedad. No vamos a entrar a revisar por qué se invierte menos en investigación en salud mental, pero claro, un tema que siempre tenemos que pensar y que también cuando empezamos a investigar tenemos que tener siempre en cuenta es que en cierta manera, de forma global, existe un cierto estigma hacia los problemas de salud mental, como bien sabes, pero también dentro de la psiquiatría existe un cierto estigma hacia la investigación. Hay compañeros psiquiatras que tienen un cierto rechazo o quizá no rechazo, sino una cierta se muestran algo reacios, ¿no? Al desarrollo de investigación científica y en cierta manera cuando empecéis a investigar os podéis enfrentar a este doble estigma, ¿no? El estigma generalizado hacia la salud mental por parte de la sociedad, por parte de otras especialidades, pero también dentro de nuestro propio ámbito hay mucho desconocimiento en muchas ocasiones sobre lo que implica la investigación, hay mucho sí, una cierta reticencia, ¿no? A que los pacientes participen en los estudios de investigación y esto lo tenemos que tener en cuenta cuando empecemos a trabajar en este ámbito. Pero aparte de estas preguntas, que son preguntas un poco más generales de por qué investigar, que yo creo que ya trató probablemente Guillermo el otro día, tenemos que pensar como individuos, como personas, por qué queremos investigar nosotros, qué es lo que nos mueve a nosotros a investigar. Realmente creo que las motivaciones son tan variadas, ¿no? como pueden ser las personalidades de las diferentes personas con las que nos encontramos. Pero también existen una serie de ideas, de prejuicios o de expectativas que tenemos un poco interiorizadas, ¿no? Yo a las personas con las que hablo directamente, a las que superviso, muchas veces les digo que yo siempre he estado muy interesada en investigación. Yo hice investigación durante la carrera en el CSIC con ratones, o sea, una cosa súper extrema, pero cuando yo empecé la residencia no estaba especialmente interesada en volver a hacer investigación, no era mi prioridad. Sin embargo, pregunté por investigación porque era algo que me habían dicho en la academia, ¿no? Del MIR, que tenía que preguntar. Entonces, muchas veces se juntan pues, estas motivaciones personales que tenemos nosotros, lo que nos dicen que tenemos que hacer, lo que nos gustaría hacer, y es tremendamente importante que nosotros nos planteemos, yo, Coba en mi caso, por qué quiero investigar y por qué quiero hacerlo ahora. Cuando uno empieza en investigar, a veces está pensando en ese resultado final, ¿no? Que son las publicaciones, pero realmente las publicaciones son el último eslabón o uno de los eslabones de una cadena que es muchísimo más compleja, en la que hay que tener en cuenta muchísimos factores. Por supuesto, si vosotros empezáis a investigar y hacéis un proyecto pequeño, no vais a realmente a lo mejor tocar todos estos aspectos. Este es como el planning o el proceso de investigación tal como lo concebimos en nosotros, en nuestro Instituto de Psiquiatría y Salud Mental. Pero sí que es cierto que en menor medida, a una menor escala, la mayor parte de estos aspectos hay que tocarlos cuando uno tiene que hacer un proyecto de investigación, por pequeño que sea. Entonces, si solo nos centramos en ese objetivo final, que es la publicación, es probable que nos frustremos y no consigamos llegar a nuestro objetivo. Creo que es muy importante que os planteáis qué queréis ser de mayores, y esto suena un poco así naif, ¿no? Pero uno, cuando sois residentes tenéis que formaros en muchísimas cosas, también tenéis mucho tiempo para formaros y eso es bueno, pero no es lo mismo una persona que claramente tenga una orientación muy científica y quiera dedicar gran parte de su carrera profesional en el futuro a investigación que alguien que está interesado en tener un primer contacto o que tiene que cumplir los requisitos que tenéis ahora, ¿no? En la residencia relacionados con investigación y que no está interesado en desarrollarlo mucho más. De la misma manera, hay gente que tiene un interés más intenso en formarse en psicoterapias, entonces tiene que dedicar tiempo. Entonces, el tiempo que a lo mejor puede dedicar a la investigación va a ser más limitado. Creo que todo esto puede cambiar porque en un momento determinado, pues uno empieza a tener contacto con la investigación, empieza a participar en un grupo y pueden cambiar sus perspectivas. Pero en un primer momento, cuando uno se aproxima, tiene que plantearse para qué quiero investigar, esto es mi deseo, es algo más que me imponen y por otro lado, a dónde quiero llegar yo en el campo de la investigación. Este es un proceso que evidentemente no es definitivo, que es iterativo, ¿no? Y que uno va repitiendo a lo largo de la vida, pero que creo que es muy importante, sobre todo ahora que empezáis a aproximaros a la investigación. Necesita cumplir los objetivos de lo que se nos pide pues en vuestro caso, por ejemplo, en los objetivos de residentes o los objetivos como adjuntos. En ese caso, pues tenemos que orientar nuestros esfuerzos a poder colaborar, a hacer las cosas de forma rigurosa, pero será una aproximación un poco diferente a aquellas personas que queráis dedicar más tiempo a la investigación.
En cualquier caso, hagáis lo que hagáis, es un elemento clave el plantearse que no se puede empezar la casa por el tejado. ¿Y por qué digo yo esto? Pues porque normalmente, bueno, llevo muchos años trabajando en esto y llevo muchos años con gente que viene al despacho y me dice, quiero investigar. Y entonces ese quiero investigar se convierte en una especie de cosa en vacío en la que yo tengo que estructurar y convertir en algo tangible para esa persona, ¿no? Y yo verdaderamente creo que hay muy pocas personas que yo conozca que se hayan planteado empezar a hacer una psicoterapia y no formarse, pero sorprendentemente la gente que se plantea empezar a investigar basando su voy a investigar en venir a hablar conmigo y decirme quiero investigar es tremendo, ¿no? Entonces, cuando uno quiere investigar, tiene que plantearse, ¿no? ¿Cuáles son los pasos previos a poder empezar a investigar, ¿no? Entonces, evidentemente hay que tener alguna idea, esto es clave, y no quiere decir que vosotros como residentes vayáis a poder tener ideas súper trasladables a un proyecto, pero sí que hay que empezar a pensar, ¿no? Sobre qué quiero investigar y tener alguna idea, un aspecto novedoso. Evidentemente no vais a inventar la rueda, o es poco probable que tenga sentido inventar o reinventar la rueda, y para eso lo que hay que hacer es una buena revisión bibliográfica y hay que saber realmente lo que ya se sabe sobre determinados temas y aprender a hacer búsquedas bibliográficas porque ya me ha pasado también de gente que viene y dice, oye, no se ha hecho nada sobre este tema. Es poco probable, a lo mejor sois un genio, y hay gente que es un genio y tiene ideas súper creativas y súper novedosas, pero antes de llegar a esa conclusión, primero hay que hacer una buena revisión y ver si estamos haciendo bien la revisión, ¿no? Lo más probable es que si buscáis sobre un tema y no encontráis nada, es que no estáis buscando bien. Y si a pesar de todo seguís sin encontrar nada, pues entonces hay que plantearse si hay cosas similares y si a lo mejor la aproximación que estamos haciendo. Puede ser que después de todo este proceso descubráis que sois un genio, pero eso tiene que ser mucho después, ¿no? De haber hecho todo este proceso riguroso. Y siempre partir de tener una idea. Independientemente de la idea, como plantea también Ramón y Cajal, las ideas duran poco, hay que hacer algo con ellas. Entonces, uno puede tener una muy, muy buena idea, pero si esa idea no se traduce en un proyecto, algo que nosotros podemos convertir en algo verificable, en algo analizable, no va a tener una utilidad, ¿no? Entonces, tenemos que pensar siempre, hay gente que tiene muy buenas ideas y luego es muy mala en todo este proceso. Entonces, uno también tiene que ser consciente de dónde se coloca e ir formándose en los aspectos que a lo mejor le faltan, ¿no? Hay gente que es muy creativa, pero realmente pues se le ocurre una cosa que no se traduce en nada que nosotros podamos analizar en un proyecto científico o en un artículo, ¿no? Entonces hay que trabajar en esos aspectos, sobre todo ser conscientes de que no nos podemos quedar en ese momento idea brillante, ¿no? Y luego también tenemos que ser muy conscientes de que hacer cualquier proceso, cualquier aprendizaje, como puede ser aprender en psicoterapia, tratar a un paciente, acompañarlo, pero en concreto en investigación es un proceso muy arduo, es un proceso que exige muchísimo esfuerzo y que realmente vamos a tener que invertir bastante energía. Es algo que tenemos que asumir que va a suponer un gran refuerzo, una gran satisfacción cuando nosotros conseguimos resultados, pero es a costa de muchísimo esfuerzo. Y esto no os lo digo en un sentido negativo, sino os lo vuelvo a decir en relación con eso de quiero investigar, ¿no? O sea, uno un buen día se levanta o llevas un tiempo en la residencia y dices, bueno, pues quiero investigar. Sí, quiero investigar, pero esto va a ser algo que necesito mantener, ¿no? Esa energía durante periodos prolongados de tiempo. Y tengo que ser capaz de darme cuenta de que a lo mejor pues doy dos pasos para atrás y tres para adelante, ¿no? Entonces es un proceso arduo que nos va a llevar tiempo. Y esto es también importante de cara a que nos comprometemos, ¿no? Y a no plantearnos hacer más cosas de las que podemos. En un momento determinado uno está entusiasmado y de repente se plantea, pues le ofrecen algo, ¿no? Y dice, jolín, sí, me voy a meter en esto, lo voy a hacer. Y eso es muy bueno, pero tenéis que tener cuidado de centraros y daros cuenta de toda la serie de cosas adicionales que también tenéis que hacer. Y por otro lado, de hasta qué punto en un momento determinado podéis asumir eso. Y no pasa nada por decir que no. O por ajustar los tiempos, o por muchas veces uno puede encontrarse con que no hay absolutamente nada en el centro donde está, entonces eso es muy frustrante, pero a veces también es muy agobiante tener a alguien que nos pide mucho, mucho, mucho y sin embargo nosotros sentir que no podemos darlo, ¿no? Entonces es importante entender, y esto sé que a veces nos cuesta porque a todos nosotros nos cuesta renunciar, también hemos sido siempre gente que hemos tenido normalmente buenos resultados, también en un momento determinado hay que intentar hacer las cosas a las que podemos comprometernos para poder ir afianzando conocimientos y poder ir avanzando de una manera estructurada. Y luego es muy, muy importante lo que os decía antes, ¿no? Es muy importante formarse en investigación.
Formarse en investigación es algo que va en diferentes niveles y que no vamos a revisar hoy con detenimiento, ¿no? Pero sí que es muy importante que pensemos, al mismo tiempo que pensamos, vayamos aprendiendo y que vayamos adquiriendo el conocimiento, ¿no? Entonces, creo que es importante que tengamos en cuenta que hay una parte del conocimiento, una parte importante que tiene que ver con adquirir un conocimiento más teórico, que tiene más que ver pues, con asistir a seminarios, con estar apuntado a determinados cursos. Es importante tener mínimamente nociones de estadística, mínimamente nociones de metodología, o mejor, no mínimamente, pero bueno, por lo menos algunas nociones de metodología. Es muy importante leer artículos científicos y esto no solo es porque aprendemos el contenido, sino sobre todo porque aprendemos los procedimientos y cómo se comunica uno en ciencia y cómo se estructura, ¿no? Un estudio de investigación. Y como os pongo a la derecha, también es muy importante, y en el caso de la investigación, como en todos los ámbitos de formación, ¿no? En la salud mental, pero quizá en investigación a veces esta parte se nos pasa, ¿no? Hay que tener un aprendizaje práctico, hay que estar en contacto, ¿no? Hay que empezar a escribir para poder aprender a escribir. Y diréis, pues esto es de perogrullo. Bueno, a veces se nos pasa esto, ¿no? O sea, van a pasar años hasta que realmente puedas saber cómo escribir un artículo científico. Bueno, quizá un años no, pero bastante tiempo hasta que nos sintamos cómodos. Esto es todo, al final es un conocimiento científico y al mismo tiempo también es un arte, ¿no? Es un oficio. Entonces es importante integrar esas dos dimensiones en el trabajo. Luego también es muy importante tener en cuenta que el trabajo en todos los ámbitos, de nuevo, en psiquiatría, pero en investigación también es un trabajo muy dependiente del equipo, ¿no? O sea, uno puede hacer un estudio de investigación aislado, pues sí, posiblemente se puede hacer un estudio pequeño para un TFG, para un TFM, pero ya todas las investigaciones que requieran algo más de trabajo va a implicar un trabajo en equipo. Y si queremos hacer cosas que sean realmente útiles para los pacientes, hay que intentar hacer cosas que sí que supongan un avance y para ello vamos a tener que contar con nuestros compañeros, con los profesionales que trabajan, por ejemplo, en los comités éticos. Entonces, es muy, muy importante tener en cuenta también esta perspectiva. Y vosotros que estáis empezando, por definición, vuestro papel en los equipos, ¿no? Va a tener que ser pues, más de cola de león que de cabeza de ratón. Y esto eh, supongo que la mayor parte de nosotros lo entendemos, pero a veces nos cuesta un poco también, ¿no? Uno llega y quiere decir, bueno, pues yo voy a liderar mi proyecto y entonces yo voy a hacer esto, esto y esto. Y puede ser que para algunas tareas específicas uno puede llevar a cabo esas tareas, pero también es muy importante que pensemos que durante un tiempo nos puede resultar más útil estar colocados en esa posición, ¿no? E ir aprendiendo de los demás miembros del equipo, ir observando antes de comprometernos a lo mejor de forma un poco precipitada a liderar algunos aspectos que pueden ser difíciles para nosotros si no tenemos el conocimiento o la experiencia. Entonces, un aspecto clave que yo creo que luego, si queréis, podemos desarrollar un poco más en la tanda de preguntas, tiene que ver con buscar buenos mentores. Esto es esencial cuando uno empieza, ¿no? En nuestro ámbito creo que es imprescindible encontrar figuras de referencia a las que nos podamos aproximar y saber qué esperar de esas figuras de referencia, ¿no? El ejemplo clásico es el supervisor de tesis, pero para otro tipo de actividades, pues a lo mejor tenemos supervisores para actividades más concretas y eso también puede ser útil porque no siempre vamos a tener, bueno, como os pongo la importancia, ¿no? De tener un buen mentor, pero no siempre a lo mejor nuestro mentor va a cubrir todas las características o todas las necesidades que nosotros tenemos, ¿no? En un proceso largo, como es un proceso de cualquier proyecto científico que vayáis a llevar a cabo, porque incluso aunque solo colaboréis con alguien, si hablamos de una tesis doctoral, por supuesto, porque es un proceso de años, pero si incluso hablamos de un artículo relativamente corto, siempre es el suficiente tiempo como para que sea importante que las personas con las que trabajemos tengamos una relación que nos permita, ¿no? Ir aprendiendo y también nos permita ir desarrollando nuestras capacidades. Pero puede ocurriros que en el lugar en el que estéis pues no haya mentores que os puedan ofrecer todas las características que vosotros necesitáis, o puede ser que empecéis con un mentor y ese mentor realmente no acabe siendo el mejor mentor. Entonces, ¿cómo uno gestiona todo eso? Muchas veces es complicado y es algo que uno tiene que ir planteándose desde el principio, sobre todo antes de vincularse de forma definitiva con alguien, ¿no? Uno va a hacer un paper y de repente hace un paper con un autor senior que a lo mejor no está muy implicado, tampoco es grave porque es un paper, ¿no? Y más o menos terminamos, pero por ejemplo, antes de tomar la decisión de con quién hacer la tesis doctoral, siempre está bien pues informarse de otros doctorandos que han hecho la tesis con esta persona, intentar ver también si las características personales pues encajan o no encajan, porque los mentores, la mayor parte de ellos no es que sean absolutamente buenos o absolutamente malos, sino pueden ser buenos o malos para cada uno de nosotros en función de nuestras características. Pero sí es importante que le dediquéis un tiempo a observar en vuestro ámbito
qué personas pueden ser esos mentores e ir aproximándolos y palanteando si esas personas también tienen la capacidad de supervisión que en un momento determinado podemos necesitar. Es importante también que aparte de esa capacidad de mentorización, ¿no? Por parte de figuras un poco de referencia, que suelen ser personas que están muy ocupadas, que muchas veces tienen muy buenas ideas, pero a veces no están tan al tanto de los proyectos, también nos aprovechemos de figuras intermedias que suelen existir en casi todos los grupos de investigación e incluso en grupos que no son de investigación y que nos pueden ayudar para pues, convertir las cosas en aspectos más tangibles, ¿no? Y que incluso a lo mejor a veces no nos ayudan tanto desde lo científico, pero nos ayudar desde un punto de vista más emocional o de sostén o de acompañamiento. Y en ese sentido, importante el mentor que tenemos arriba, tenemos también estos mentores intermedios, ¿no? O mentores informales y también nuestros propios compañeros, ¿no? Personas que están en la misma situación que nosotros, intentar desarrollar establecer, ¿no? Una red, el intentar, ya sé que a veces es complicado, pero intentar no competir unos con otros, intentar desarrollar una red sana, ¿no? de colaboración, nos va a permitir poder acceder a determinadas actividades que a lo mejor no serían posibles o en un momento determinado nos va a permitir pues, reforzarnos, apoyarnos en momentos que puedan resultar difíciles y a veces también incluso suponen una fuerza cuando los mentores de arriba no nos están dando las respuestas que nosotros necesitamos. Y luego pensar en general que casi toda la investigación cada vez se va a hacer más en red. Entonces, muchas veces hay que salir también de nuestro propio ámbito y si vais a un congreso, si vais a una charla, hay gente que está haciendo cosas parecidas a las que estáis haciendo vosotros. Aprovechad esas oportunidades también para hablar con la gente, porque de nuevo a veces uno se queda y piensa, jolín, yo soy el único que estoy interesado en este tema, en mi ámbito, esto es súper difícil o supone mucho esfuerzo adicional y de repente salís de ese ámbito, habláis con gente que está haciendo cosas similares o incluso diferentes, pero que está en una situación de desarrollo profesional similar a la vuestra y de repente eso supone pues recuperar energía o orientar vuestras preguntas de una forma diferente o poder desarrollar vuestra investigación de una forma distinta. Así que muy importante pensar en estas redes e ir ampliando esas redes, ¿no? Tener una red más o menos clara, a veces puede ser que no nos satisfagan todas las necesidades que tenemos en nuestro ámbito, pero también tener esa visión hacia afuera. Planteamiento final es que el secreto del éxito al final es rodearse de personas mejores. Y eso sí que es muy importante si estáis en un ámbito determinado, ver también el tipo de relaciones que se establecen en ese contexto, ¿no? Quiero decir, hay sitios que son tremendamente tóxicos donde se favorece mucho la competencia o un tipo de competitividad que no es sana. Y en ese tipo de contextos a lo mejor es en el que estamos y tenemos que desarrollarnos, pero uno tiene que intentar preservar una serie de relaciones sanas o incluso si es posible intentar salir de allí, ¿no? Porque si no tenemos este pensamiento de que todos nos enriquecemos de la colaboración, a corto plazo a lo mejor salen muchas cosas, pero esas cosas probablemente ni tienen la calidad que deberían tener ni sobre todo nos van a suponer también una oportunidad de desarrollo ni personal ni profesional. Aspectos así un poquitín más prácticos, no quiero entrar con mucho detalle, luego si tenéis alguna pregunta concreta, pues me vais diciendo, pero algunos aspectos prácticos que sí que creo que favorecen que no nos frustremos porque podemos hacer las cosas un poco mejor desde el principio, es intentar diseñar estudios que estén bien hechos. Y diréis, bueno, ¿esto cómo se hace? Evidentemente no tenemos tiempo para revisarlo, pero trabajar en estudiar, tener un poco una idea de cómo se diseña un buen estudio de investigación. Y la clave al final es primero pensar, y otra vez me oiréis decir pensar 150.000 veces en esta presentación y los que me conozcáis siempre que habléis conmigo, hay que pensar mucho sobre mucho antes de empezar a hacer un estudio sobre todos los aspectos posibles, porque esa es la única forma en la que podemos tener ciertas garantías de que el estudio vaya a ir bien. Y aún así, nunca tenemos garantías. Muchas veces pues pensamos algo y de repente justo cuando nos ponemos a hacerlo decimos, ostras, pero si es que no habíamos caído en hecho el esfuerzo previo, ¿no? De planificar y dedicarle un tiempo a pensar. Un aspecto importante es pensar sobre qué queremos investigar. Y aquí, un poco también haciendo continuidad con qué queremos ser de mayor, a dónde queremos ir, es muy importante que nos planteemos quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Todo esto nos va a permitir orientarnos un poco. Por supuesto, como residentes, pues uno de repente conoce a un adjunto que está haciendo un trabajo sobre un tema y se incorpora a ese trabajo y estupendo, o sea, no hace falta que sepáis ya sobre los temas que queréis investigar, pero sí que tenéis que cuando os aproximáis a esos adjuntos también ver si lo que están haciendo tiene ese sentido, ¿no? Si está integrado en una visión sobre algo que se quiere saber, si da continuidad a su línea de investigación, porque realmente eso nos va a permitir hacer una investigación que tenga más sentido y que tenga más coherencia. Es importante plantearnos en qué aspectos somos expertos. Evidentemente, como residentes, no sois normalmente expertos en nada en concreto, pero sí que vais teniendo una idea de qué cosas controláis un poco más, de qué cosas os interesan un poco más. Y tiene muy poco sentido, desde mi punto de vista,
plantearos no vincularos durante un tiempo a apoyar un proyecto sobre temas que a lo mejor no son de vuestro interés, pero sí el plantearse hacer una tesis doctoral o plantearse hacer una investigación ya en la que uno tiene un papel más protagonista sobre temas en los que uno no se siente seguro o que no le interesan especialmente. Y diréis, pues esto también es de sentido común. Bueno, es de sentido común, pero es que muchas veces las corrientes son súper poderosas, nos acabamos embarcando en temas que no nos interesan, en aprovechar en esa falsa sensación de aprovechar una oportunidad un poco casi de FOMO científico. Y realmente tenemos que tomarnos el tiempo, no pasa nada por reflexionar e intentar plantearnos que el área en el que nos metamos no necesariamente va a condicionar que nos vayamos a dedicar a ella en toda nuestra vida, pero igual sí que vamos a dedicar 1, 2, 3 años a un tema en concreto y es preferible que sea un tema que nos interese y donde queramos tener continuidad luego a medio y largo plazo. Importante también pensar en aspectos que van un poco fuera de nuestros propios intereses. Por supuesto, nosotros como clínicos, la mayor parte de nuestras preguntas van a venir dadas pues, por nuestro contacto con los pacientes, por lo que vemos en la clínica, por lo que leemos, pero también hay que ver a veces que lo que más nos puede interesar a nosotros no necesariamente es lo que más le interesa a los pacientes. Y cada vez más es importante que empecemos a tener esto en cuenta, porque evidentemente es fundamental que hagamos una investigación que sea útil para los pacientes o para los familiares o para las personas que viven con los diferentes problemas de salud mental, pero también porque esto nos va a facilitar que esas investigaciones tengan un sentido, tengan una trascendencia y también que se lleven a cabo, ¿no? Porque contamos con el apoyo de las instituciones, y en las instituciones, perdón, de las asociaciones y también en cierta forma de las instituciones. Y también mirar globalmente, mirar también no solo en mi hospital lo que nosotros hacemos, sino pues cuáles son las prioridades de investigación, qué es lo que se está haciendo en otros ámbitos. Por ejemplo, nosotros, bueno, en nuestro caso en concreto, esta diapositiva la había puesto sobre todo para que veáis pues, que uno empieza, Chema, por ejemplo, quiere empezar a investigar en el Marañón y puede investigar sobre muchísimos temas, pero lo primero que tiene que hacer es mirar las líneas de investigación sobre las que se está investigando. Nosotros lo tenemos muy formal porque lo tenemos muy estructurado, pero en otros sitios pues será más informal enterarse de los intereses de los diferentes adjuntos o sobre qué temas se investiga. Nos permite a lo mejor mirar en otros sitios fuera de donde nos estamos formando, donde a lo mejor podemos acceder. Y también pongo esta diapositiva muchas veces para entender que en un centro determinado, para un adjunto determinado, normalmente los intereses que tiene son los que tienen. Entonces puede ampliarlos, pero resulta poco coherente funcionar como una veleta, ¿no? Lo normal es intentar hacer una investigación e ir estableciendo una línea de investigación, que puede ser súper variopinta, puede ser que nos aproximemos al mismo tema, pero con diferentes aproximaciones, ¿no? Pues a la esquizofrenia y me aproximo desde la neuroimagen, desde la inflamación, desde la clínica, o puede ser que sea, me especializo en una metodología o me especializo en un grupo de pacientes. Hay muchísima variabilidad en lo que podemos hacer, pero sí intentar encontrar nosotros nuestra coherencia interna. Como os decía, muy importante tener una buena pregunta de investigación. Eh, lo más importante es ver de dónde parte esa pregunta de investigación, que como os decía en nuestro caso, creo que la mayor parte de los aspectos tiene que tener un componente clínico. No necesariamente todas parten justo de una consulta con un paciente, pero cuando parten de una consulta con un paciente, normalmente tienen un valor añadido. Y tenemos que plantearnos luego de qué forma nos vamos a aproximar a ella. Para preguntas clínicas, muchas veces la forma de responderla, pues siempre, o la más inmediata, sería hacerlo a través de la investigación clínica, ¿no? Centrarnos pues, en los aspectos más clínicos, psicopatológicos, la cognición, pero también entender que a día de hoy los abordajes son súper amplios y que podemos intentar aproximarnos a esa pregunta de forma muy diferente. Ahora, si nos aproximamos desde áreas en las que nosotros no tenemos tanto conocimiento, vamos a tener que establecer esas conexiones o estas redes que planteaba previamente, ¿no? O sea, a lo mejor justo lo que más nos interesa es el aspecto genético y bien, o nos formamos muchísimo en esos aspectos o tendremos que buscar o un grupo o unos colaboradores que nos permitan desarrollar estas preguntas. Pero intentad probablemente cada vez más ampliar el foco, ¿no? El hecho de que se pueden aproximar a las preguntas de forma muy amplia y que eso parte de esa aproximación también probablemente sea enriquecedora. Y pensad también, cuando os aproximéis a esa pregunta de investigación, que uno de nuestros objetivos, como decíamos al principio, es elaborar artículos científicos, ¿no? Y tener buenos resultados, porque sabéis que esto al final pues, es la forma en la que se transmite el conocimiento y es la forma en la que también conseguimos que nuestros resultados tengan un impacto.
Pero la realidad es que no solo los artículos tienen utilidad, es importante que nuestros resultados de alguna manera se apliquen, ¿no? Que tengan una posibilidad de trasladarse a la práctica clínica. Y en ese sentido sí que creo que es súper importante cuando plantees esas preguntas de investigación que tengan un abordaje translacional entendido desde esta perspectiva, ¿no? Estas preguntas que nos hacemos desde la clínica las respondemos con investigación, pero lo que nosotros encontremos en esa investigación tiene una capacidad de trasladarse de nuevo a la clínica. O de nuevo, artículos que he realizado, proyectos de investigación donde yo he participado, tengo capacidad investigadores clínicos, vosotros como psiquiatras que planteáis hacer una investigación en salud mental que parte desde esa perspectiva, el intentar funcionar siempre dentro de este ciclo. Podemos hacer artículos súper brillantes que se centren en una cuestión teórica, una cuestión fundamental, y algunos de vosotros a lo mejor acabáis desarrollando una investigación más básica, pero los que queráis seguir haciendo investigación clínica no podéis romper nunca este ciclo, ¿no? Hay que siempre intentar hacer una traslación y un fenómeno casi de ida y vuelta, ¿no? Entre lo que nosotros identificamos en la práctica clínica, lo que investigamos y cómo vamos facilitando esta comunicación, ¿no? Entre ambas dimensiones. Importante con la pregunta de investigación, y esto sí que son solo pinceladas, pero os lo digo porque después de muchísimos años hay gente que todavía manda un proyecto FIS al Carlos III y no contesta, no cumple estos criterios, ¿no? Entonces, si lo oís alguna vez y si sabéis que existen estos criterios, cuando queráis escribir un proyecto, cuando queráis escribir un artículo, lo tendréis ahí, igual que los criterios PICO, que no los vamos a revisar hoy, ¿no? Entonces, cuando planteéis cualquier pregunta de investigación, y también os lo digo porque cuando uno empieza a hacer un estudio, pues a veces piensa, pues voy a hacer esto porque lo han hecho los de al lado, entonces, bueno, parece factible, ¿no? 50 pacientes, sí, esto lo puedo reclutar, pero no se da cuenta de si cumple o no cumple estos criterios. Entonces, acaba haciendo algo que incluso a lo mejor lo consigue publicar, pero realmente no está consiguiendo aportar nada a la ciencia y probablemente no le está enriqueciendo. Los criterios Feiner, ¿en qué consiste? Consiste en que tenemos que plantear que nuestras preguntas de investigación pues tienen que ser preguntas factibles. Hay ideas maravillosas, como os decía al principio, pero que no se pueden traducir en un proyecto de investigación o que no son convertibles en algo tangible en nuestro ámbito. Pues tenemos que buscar ideas que se puedan convertir en algo factible. Tienen que ser interesantes. Y cuando digo interesante, no solo es que os interesen a vosotros, que ya decía yo que sí antes, es importante que os interesen, pero tienen que ser interesantes también a nivel global. Lo que decíamos antes, hay que mirar que esto sea realmente algo que pueda ser interesante para la población con la que trabajamos, que pueda ser interesante para nuestros compañeros, que tenga esa capacidad, ¿no? de conocimiento. Tiene que ser novedoso. La diferencia un poco entre interesante y novedoso, pues es que interesante tiene que ser algo que nos haga plantearnos cosas útiles, mientras que novedoso es que además no vale hacer algo que ya se ha hecho previamente. Nos puede parecer súper interesante, a mí me siguen pareciendo interesantísimos algunos hallazgos de cognición en esquizofrenia, pero si ya ha habido 150 estudios y hay un metaanálisis sobre ese tema, no está justificado hacerlo exactamente igual. Novedoso no quiere decir que tengamos que estar, como decía antes, inventando la rueda todo el tiempo. Novedoso quiere decir que tenemos que aportar algo, o bien desde la aproximación que hacemos, o bien desde la población en la que lo hacemos, o bien porque revisitamos una cuestión que lleva un tiempo que no se ha visto y que han cambiado pues, criterios, han cambiado las poblaciones, han cambiado los instrumentos que tenemos. Novedoso no quiere decir todo el día estar en la cresta de la ola, porque eso no es realista y porque además eso tampoco es útil, sino simplemente ser capaces de, en la investigación que hagamos, por muy similar que sea a otras cosas que han salido previamente, ser capaces de encontrar ese elemento, ¿no? de novedosidad y de aportar algo diferente. Tiene que ser ética. Y aquí hay una parte que va por descontada y que no vamos tampoco a revisar, pero que evidentemente sabéis que hay que seguir una serie de procedimientos éticos que garantizan la seguridad de los pacientes, que acceden libremente a participar en la investigación. Eso es evidente, esto ni lo discuto porque esto se da por contado y es imprescindible que siempre cualquier proyecto que hagáis, cualquier artículo que escribáis tenga esos aspectos bien reflejados, pero también tiene que ser ético desde otra perspectiva y es la perspectiva de que no es ético hacer investigación que ya se ha hecho, no es ético hacer una investigación porque a mí me parece muy útil porque tengo que hacer un trabajo, pero esto a los pacientes no les aporta nada, ni tampoco es ético hacer proyectos en los que nos embarcamos, que luego salen resultados que nosotros no somos capaces de explotar, bien porque no tenemos tiempo para hacerlo, o bien porque nos comprometimos a reclutar 100 pacientes, reclutamos solo 10. Eso también es ético, ¿no? El ajustar nuestros proyectos a proyectos que puedan obtener resultados que resulten útiles a los pacientes. Y luego tiene que ser relevante
en el sentido de que tenga este impacto que decíamos, ¿no? Esta capacidad de a las personas para las que es importante este proyecto que realmente les llegue, ¿no? Que realmente si yo modifico algo, evidentemente no va a ser inmediato necesariamente, ¿no? Muchas de las cosas que hacemos pues simplemente incrementan el conocimiento, pero que sepamos destacar esos aspectos de potencial relevancia, ¿no? De potencial relevancia clínica, de potencial relevancia de cara a generar un nuevo conocimiento. Y si veis cuando hacéis un proceso de revisión de vuestra pregunta de investigación, que no se cumplen estos criterios, hay que reformular la pregunta. Y hay que hacerlo muchas veces, porque esto no es, fenomenal, sí, sí, sí. No, porque a lo mejor no he buscado bien la evidencia o porque a lo mejor los aspectos que a mí me parecen muy relevantes al de al lado, y ahí es donde hablaba, por ejemplo, de a veces la importancia de hablar con esas asociaciones de pacientes, ¿no? Porque a lo mejor a mí me parece súper relevante, pero para el paciente, pues realmente no es lo que más le importa, ¿no? Entonces, criterios Finer y proceso iterativo de ir viendo y revisándolos de forma sistemática a lo largo del proceso de investigación. Porque cuando nosotros tenemos la pregunta de investigación, al final lo que vamos a lograr es un proyecto en el que tendremos que, pues, que traducirlo en unas hipótesis objetivos, un diseño, traducirlo en un resumen y en lugar de quedarnos aquí parados, vamos a tener que hacer continuo de revisión hasta que ya nos quedemos más o menos tranquilos y empecemos a trabajar. Y aún así, como dice Aristóteles, tendremos que ser capaces de dudar, ¿no? Cuando hay algo que de repente no sale como esperábamos, tendremos que plantearnos si a lo mejor pues nuestro planteamiento no es el más razonable o si a lo mejor nuestra hipótesis no es la más correcta. Eso no quiere decir que podamos ir dando bandazos y cambiando nuestras preguntas de investigación o nuestro proyecto sobre la marcha, pero que tenemos que ser capaces de cuestionarnos y dudar de lo que hemos hecho. Importante también plantearnos objetivos realistas. Esto ya os lo llevo repitiendo, pero quiero decir, cuando uno tiene esa pregunta de investigación, traducirlo en un proyecto que sí sea posible llevarlo a cabo, que sea realista, y plantear objetivos concretos que sean alcanzables o que por lo menos sean medibles, ¿no? Que seamos capaces de ver si somos capaces de ir alcanzándolos. Plantearnos si es necesaria financiación. No todos los proyectos necesitan financiación, pero realmente muchos proyectos que exigen mucho esfuerzo necesitan que se obtenga dicha financiación, ver de qué forma lo vamos a hacer, aunque sea nuestro tiempo también es al final dinero, ¿no? Entonces, si nosotros dedicamos tiempo a una investigación, ¿cómo vamos a sacar ese tiempo? ¿Cómo lo vamos a organizar? Y qué otras cosas, ¿no? También es un coste-oportunidad. ¿Qué otras cosas puede ser que deje de hacer por dedicarme a un proyecto concreto? Y en ese sentido, siempre hay que priorizar, y esto os vale para cualquier cosa, la calidad respecto a la cantidad. Así que ya para finalizar, decíamos, ¿no? ¿Por qué tenemos que investigar a nivel global? ¿Por qué tenemos que investigar nosotros como individuos? Plantearnos por qué tenemos que hacerlo. Os he planteado algunas de las reflexiones que se me ocurren a mí, aunque seguramente a lo mejor ahora surgen algunas que no he tenido en cuenta. Después de esto, las próximas semanas, los próximos meses, tenéis que plantearos qué es lo que queréis hacer y cómo queréis aproximaros a la investigación. Y creo que es importante que veáis que es un proceso, como decíamos antes, y que hay una gradación, ¿no? En cuanto a lo que podemos ir haciendo, ¿no? En relación con la investigación. Todas estas cosas que he puesto aquí, seguro que se me han pasado muchas, exigen diferente implicación y diferente nivel de formación, pero todas son formas en las que nos vamos aproximando a la investigación. Y a veces uno se queda en, no, es que yo cuando vienen a hablar conmigo, cuando dicen quiero investigar, es que quieren escribir un artículo científico. Yo conozco a muy poca gente, sí, diría casi a nadie, que es capaz de escribir un artículo científico de primero como primera aproximación. Y si intenta hacer eso, lo puede acabar haciendo, pero le va a costar mucho más esfuerzo que si empieza por alguno de estos niveles, ¿no? Que os pongo aquí. Entonces, es importante pues, empezar a formarse, como decíamos, es importante leer, y dentro de los proyectos en los que nos vayamos implicando, si hay proyectos activos, es bueno ir implicándose en actividades a veces de más de contacto, ¿no? De toma de contacto y progresivamente ir adquiriendo un papel más activo, ¿no? Sí que creo que es muy importante cuando ya os metéis en el tema de las publicaciones, también organizar un poco la cabeza. Normalmente es mucho más fácil empezar trabajando en revisiones sistemáticas y después ir implicándoos en otro tipo de actividades. Pero lo más importante es sobre todo entender que todo esto es investigación, que uno no se tiene que frustrar porque empiece de una forma mucho más humilde y que posiblemente, aunque parezca que lleve más tiempo, en algunas ocasiones va a ser incluso más eficiente que uno diga, bueno, me ha entrado la prisa, quiero investigar, voy a hacer una publicación.
Así que en general, básicamente yo creo que sí que tenéis que plantearos que si os interesa la investigación tenéis que ser ambiciosos, tenéis que plantear unos objetivos, tenéis que intentar tenerlo allí como un objetivo a largo plazo al que os queréis dirigir, pero también tenemos que pensar que tenemos unos recursos limitados, personales, de temporales, que tenéis muchas cosas que conseguir como residentes, que tenéis que formaros en muchos ámbitos y entonces que tenemos que ajustar las expectativas e intentar pues ir aproximándonos poco a poco sin frustrarnos para poder alcanzar los objetivos que realmente queremos alcanzar a largo plazo, ¿no? Quizá el mensaje es no nos quememos en el corto plazo, porque realmente esto es un proceso largo, creo que es tremendamente enriquecedor, pero si nos quedamos atascados al principio en una mala experiencia con un adjunto con el que empecé a hacer cosas y al final eso no se tradujo en nada, acaba frustrando mucho y puede ser que ya suponga un rechazo a la investigación para toda la vida, que creo que nos merecéis porque estáis interesados, ¿no? en poder desarrollar investigación en salud mental. Así que nada, chicos, cualquier pregunta o cualquier comentario que queráis que hablemos, a vuestra disposición. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Koba. Si queréis ir poniendo, vamos, podéis levantar la mano o poner preguntas en el chat. Yo mientras tenía algunas preguntas de la gente que se ha inscrito, pero una de las primeras cosas que te quería preguntar es de lo que has mencionado al principio sobre el doble estigma de la investigación y hacia la salud mental. Mm, si nos podías comentar algo más, ¿te parece, seguro que has pensado sobre esto? em, ¿Existe como, o te parece que puede existir como una cierta idea de que investigar es como poco humanista, es como lo que es la clásica diferencia entre lo biologicista y o sea, ¿te parece que el que investiga es que no, este es de los biologicistas, no le interesa la psicoterapia, no le interesa el ser humano, le interesan los números y tal? ¿Qué pensamiento tienes sobre eso? ¿Qué nos podrías decir? Porque es verdad que existe un poco quizá esa tendencia. A ver, yo creo que, como todo en nuestro ámbito, es un tema complejo. O sea, creo que hay bastante desconocimiento sobre lo que implica la investigación en salud mental, creo que de forma generalizada. O sea, yo os decía, yo había tenido interés como residente, había hecho investigación súper básica, pero cuando empecé en psiquiatría no se me ocurría casi cómo se podía investigar en salud mental. Y eso que yo había hecho mi TFG sobre salud mental y estaba particularmente interesada, ¿no? Y aún así me costaba un poco, porque creo que no hay como suficiente conocimiento generalizado, creo que progresivamente más, claro, está el cibersalud mental, hay mucho más conocimiento sobre la investigación neurocientífica, pero me refiero sobre todo a investigación clínica en psiquiatría, ¿no? Hay muchas veces que hay como esta idea de la neurociencia como algo un poco más abstracto y resonancias magnéticas, y realmente la investigación clínica en psiquiatría tiene muchísimos matices que creo que progresivamente estamos siendo más capaces de dar a conocer, pero que ha sido una gran desconocida. Entonces, creo que hay una parte de responsabilidad de generar pues, este tipo de foros o de sitios donde nosotros demos a conocer en qué consiste la investigación clínica en salud mental. Creo que eso es uno de los aspectos. Creo que el otro tiene que ver con la evidente iba a decir, no me salía la palabra, pero o sea, iba a decir escisión, pero no es tanto escisión, es más la cierta polarización, ¿no? que existe en el campo de la salud mental, planteando que las visiones son antagónicas, ¿no? Lo que decías, hay una visión biologicista y entonces si tú eres biologicista no puedes ser humanista y de la misma manera cuando no tiene ningún sentido plantearlo así, ¿no? Y entonces ahí creo que existe una idea heredada de que la investigación biológica es una investigación que solo tiene como objetivo pues alcanzar pues artículos o un conocimiento teórico y que no se centra en los pacientes y no tiene una utilidad para los pacientes, sino solo para el ego del científico, como quien dice, ¿no? La realidad es que yo creo que ahí de nuevo hay una cierta responsabilidad que tenemos que asumir nosotros, porque por lo menos es la parte que nos toca donde podemos hacer algo en realidad, ¿no? Entonces, creo que hay que intentar cada vez más hacer una investigación que contradiga esto, ¿no? Pues si incorporamos más la voz de los pacientes, si somos más capaces de hacer una investigación que tiene una traslación, si somos más capaces de difundir los resultados de una manera en que la gente entienda para qué vale todo lo que estamos haciendo, progresivamente esa conciencia es un poco como hay un prejuicio, ¿no? Pues tenemos que ser capaces de contradecir ese prejuicio. Y creo que es importante que en todos los ámbitos, en todos los hospitales donde haya residentes, creo que no está mal, por ejemplo, que se exija a los residentes que hagan algo de investigación durante la residencia para que, aunque sea desde una aproximación un poco diferente, no tan biologicista, la gente vea que tiene
que aprender sobre este tema, ¿no? Y entonces cuando uno se aproxima, de repente se da cuenta de que las cosas no son tan blanco o negro, ¿no? Como se habían planteado. Pero creo, o sea, yo cuando doy charlas de estas, antes de que os incorporarais vosotros, alguna vez la he dado en el hospital, creo que hay veces que tienes que estar como casi disculpándote, ¿no? Y eso creo que hay que seguir haciéndolo, pero hay que ver si tenemos otra manera de hacerlo también, ¿no? De intentar generar una más, sí, más conocimiento y más confianza hacia la investigación en salud mental. Pregunta Felipe en el chat sobre las preguntas de investigación, que has hablado mucho sobre las preguntas de investigación, eh, y pregunta cómo piensas tú que se podría favorecer la generación de estas preguntas. O sea, qué tipo de actitud, a lo mejor entiendo yo, la pregunta va un poco por ahí, qué tipo de actitud deberíamos tener en nuestra práctica clínica que haga que surjan estas preguntas. Y luego te hago otra pregunta también en relación con eso. A ver, o sea, yo diría, es una pregunta un poco difícil en el sentido de que, claro, no sé en qué R sois, o sea, pero prácticamente cualquiera de nosotros que ha estado sentado con un adjunto de R1 le han surgido preguntas. Otra cosa es que sean preguntas que cumplan los criterios Finer, porque a lo mejor no son novedosas o no son factibles o lo que sea. Si no os ha pasado eso, entonces tenéis que entrenaros a cuando sentéis a ver cualquier paciente, cuando sentéis cualquier adjunto, tenemos que dejar la cabeza libre a pensar y a preguntarnos cosas. Yo creo que cualquier clínico, y eso sí que lo digo, igual que el otro, no sé muy bien cómo era la respuesta correcta para, ¿no? Cómo podemos resolver esa situación. Creo que cualquier clínico, sea más, menos, como lo queramos llamar, ¿no? Más orientado en lo biológico, más orientado, se hace preguntas continuamente sobre sus pacientes, de cómo puedo mejorar el tratamiento de este paciente, por qué este paciente no ha respondido. Entonces, lo que hay que entrenar es en identificar eso como algo que se puede convertir en una pregunta de investigación, que entiendo que es un poco más a lo que se planteaba esta pregunta, ¿no? Entonces, eso sí que es entrenar leyendo como yo he visto 5 pacientes que, jolín, pues estoy rotando con mi adjunto y a 5 pacientes que les han puesto este antidepresivo, veo estos efectos adversos. Pues esto ya está reportado o no está reportado. Pues te metes y lo miras, ¿no? Entonces, las preguntas surgen un poco así. Estoy rotando en el programa de genética de salud mental y veo que la mayor parte de los pacientes les tienen que quitar los fármacos por efectos secundarios. ¿Hay alguien que haya hecho una revisión sistemática o un metaanálisis sobre esto? Entonces, se plantea uno la pregunta. Entonces, creo que para hacerse preguntas es inherente a ser médico y si no os las hacéis, creo que es porque no estáis escuchando a esa parte, porque la tenéis que tener en la cabeza. Bueno, si sois psiquiatras, a lo mejor si sois traumatólogos, no, pero y siento ofender a los traumatólogos, pero en general, si os habéis metido en esto es porque os hacéis preguntas sobre el ser humano, os hacéis preguntas sobre por qué algunas personas van bien, por qué algunas van mal. Entonces, cuando estáis en consulta, van a surgir esas preguntas. Ahora, lo que sí que es más arte y donde sí que hay que formarse un poco más es cómo las traducimos en preguntas de investigación que se puedan producir en un proyecto. Pero primero hay que dejar ese proceso. O sea, independientemente de que os he dicho que pensar sin observar y eso que os he dicho de que una idea no vale para nada, sin ideas no podemos hacer nada. Entonces, lo primero que acostumbrarse uno es a pensar. Y una vez ya uno empieza a pensar, es en cómo traduzco esos pensamientos en algo que pueda ser en un momento determinado un proyecto de investigación, una revisión sistemática, un meta, tener una utilidad. Mm. Y luego, en relación un poco con esto, también una de las inquietudes que surge continuamente en estos tipos de foros es yo tengo la suerte de estar en el Marañón, donde hay un equipo de investigación súper potente, con mogollón de investigadores, que si no te ayuda a uno, te ayuda a otro, que es que se habla de investigación por los pasillos, si estás haciendo algo, encuentras a alguien que te ayude o alguien que te diga quién te puede ayudar. O sea, pero esto puede ser particularmente frustrante a lo mejor si el ambiente es otro. En sitios más pequeños, como... e incluso puede ser tan frustrante que no llegan a aparecer, o sea, que te surjan preguntas de la clínica, pero no llegan a cuajar eso en preguntas de investigación. Eh, a mí me ha pasado de ver que en la práctica clínica, en un sitio como en el Marañón, surgen a la gente, a los clínicos, les surgen las preguntas de investigación. Y esto, pues podemos hacer un estudio de investigación sobre, no sé, en una guardia. Surgió una idea de pues, oye, no sabemos los efectos extrapiramidales de los antidepresivos. No me acuerdo, un estudio, una Mm. cosa que surgió en una guardia. Eh, entonces, en un sitio donde el ambiente es otro, eh, o sea, cómo se puede, o dónde nos podemos aproximar, dónde se podría aproximar un residente que diga, oye, a mí me surgen preguntas, ¿quién me puede ayudar o quién me puede, dónde puedo encontrar un mentor, que también ha sido un mentor o estas figuras intermedias en mi hospital si no hay mucho
ambiente o si investiga solo una cosa. ¿Puedo contactar con gente de otro hospital? ¿Tú qué nos recomendarías o qué les recomendarías a ellos? A ver, depende mucho de nuevo al planteamiento inicial de cuánto nos queramos meter en investigación. O sea, si es una cosa que realmente para una persona es muy primaria, le apetece muchísimo, le interesa muchísimo, yo lo que recomendaría es pedir una rotación externa en algún momento, en algún sitio donde haya ese tipo de investigación, aunque no se haga solo investigación durante la estancia, pero aproximarse, ¿no? A ese tipo de centros, porque creo que el contacto directo con las personas que hacen esa investigación puede ser útil, ¿no? El hecho de conocerlos, el presentarte y tal. Entonces, si ese es uno de los objetivos. Si es una cosa más intermedia, pues ahí depende de cuánto esfuerzo queramos dedicar a esto, ¿no? Sí que creo que por lo pronto apuntarse a algunas actividades formativas puede ser útil porque conoces a otra gente, conoces a otros residentes, conoces a otras personas y a través de ellos a lo mejor puedes aproximarte a determinados grupos de investigación. Está la opción de escribir y a veces eso también funciona. En función, pues tenemos tantísimos estudiantes, tantísimos residentes, que no en todos los grupos podemos aceptar más gente, pero en un momento determinado hay alguien que está buscando a alguien para hacer una tesis en grupos grandes y es una posibilidad también. Yo recomendaría que si hay alguien en el hospital en el que estáis, en el que está haciendo investigación, yo me aproximaría a esa persona, incluso aunque haga investigación de algo que a vosotros nos interese en primer lugar, porque el primer contacto, os decía, no va a ser que vosotros lideréis, es aprender a, pues, a evaluar pacientes, a leer literatura. Entonces, una persona que ya es incluso en un sitio pequeño y que se ha formado, excepto que veáis que hace cosas que a vosotros nos encajan, que también hay de todo en la viña del Señor. Si es una persona que hace cosas razonablemente sensatas, a veces vais a aprender más de esa persona, porque es una persona que está acostumbrada a trabajar en un contexto donde no existe tanto soporte. Si no hay absolutamente nadie, pues lo que os decía, o bien plantead si os interesa dedicar un tiempo a formaros específicamente en investigación y o ir a rotar a un sitio donde a lo mejor venís a rotar aquí a algo clínico, pero sabéis que hay un grupo de investigación potente y a través de eso va a ser más o menos fácil. Y si no, ir aproximándose poco a poco, pues a lo mejor ir leyendo cosas, plantear también con los compañeros un poco lo que os decía, se puede empezar por hacer una revisión sistemática. Y entonces, una revisión sistemática también hay que formarse, pero a lo mejor es más fácil encontrar un training online o ir a un cursillo y ser capaz de desarrollar una revisión sistemática o incluso que os supervise alguien de otro hospital y se pueden empezar a hacer cosas. O sea, yo creo que lo más importante es pensar un poco dentro de lo que podáis, qué es lo que queréis hacer, cuál es vuestra, observar a vuestro alrededor y desde ahí más o menos intentar establecer los contactos. Y respecto a los, bueno, no sé si hay alguien que tenga alguna otra pregunta. Yo sigo preguntando por cosas que han ido dejando en las preguntas, en las inscripciones. Cursos o sea, una de las personas pregunta si hay que formarse en metodología. Por lo que has dicho en la sesión, obviamente sí. ¿Cómo recomendarías formarse en metodología? Porque una de las cosas que he notado yo es que todos los cursos a los que he asistido de estadística o de metodología se me han ido olvidando Ujú. hasta que no lo he necesitado. O sea, la T de Student se me ha olvidado. Me lo estudio para un examen, se me olvida. Pero en el momento en el que necesito hacerlo, ya no me acuerdo, pero ya sé dónde buscarlo. Voy al curso para hacer, o sea, cómo de imbrincado deberían estar la formación y la práctica y si hay algún curso de metodología que tú recomendarías. A ver, yo recomendaría a la gente en la mayor parte de las fundaciones, los que tengáis fundación de investigación o instituto de investigación sanitaria, y si no, normalmente sí que aceptan alumnos externos, buscar cursos de metodología de los que hacen los institutos de investigación sanitaria grandes, pues en Marañón hay en La Paz, en el 12 de octubre. Entonces, a eso creo que sí que es importante que el residente lo haga. O sea, incluso si estáis en otros hospitales donde no tenéis acceso al instituto de investigación sanitaria. Creo que esos sí que valen porque son súper básicos, o sea, no nos van a resolver luego, luego no vais a aprender a escribir un proyecto con eso, pero eso es que es un mínimo que hay que tener en la cabeza, ¿no? Y son cosas de estas tan obvias como hay que tener consentimiento, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, que pues eso, es como muy evidente, pero uno lo necesita oír y entender por qué se hacen las cosas, ¿no? Porque hay que pedir consentimiento, de qué manera hay que hacerlo, a los menores, todo este tipo de cosas. Entonces eso creo que hay que hacerlo sí o sí. Respecto a la estadística. Yo siempre a los resis, siendo muy pragmática, les suelo decir cuando empiezan a hacer algo que se revisen lo que aprendieron para el MIR, que no es mucho, pero te vuelve a estructurar un poco la cabeza, ¿no? Y dices, bueno, pues cuanti, cual y cual, y cuatro cosas que cuando sales de la carrera no sueles saber, aprendes para el MIR y que luego resultan igual que los tipos de diseños de estudios, o sea, las cosas que son muy básicas sí que vienen bien y que se acostumbren a pensar, ¿no? Tengo estas dos variables, ¿qué es la variable dependiente? ¿Cuál es la variable independiente? Con cosas muy básicas. Y luego ya
si vas a hacer algo más concreto, sí que puede interesar o hacer un curso de estadística, o a día de hoy a veces no hace falta ni siquiera hacer un estudio, un curso de estadística súper amplio, sino ya centrándose en los modelos que nosotros queremos hacer, se empiezan a hacer cursos como un poco más en paralelo. Entonces, creo que hay que tener un conocimiento básico y luego pensar que antes de hacer cualquier otra cosa tenemos que ir aprendiendo lo que vayamos a ir necesitando. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que os decía, leer, 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 porque si leéis muchísimos artículos científicos, te va quedando una idea y leer, y evidentemente si tenéis dudas, buscar, no quiero decir leer así en diagonal y decir, bueno, pues aquí pone que han hecho un ensayo clínico y han aplicado un método bayesiano, no sé lo que es, paso, no, bueno, pues ya que me he interesado por este artículo, no que lleguéis a entender el método bayesiano, pero ¿a qué se está refiriendo, no? La ciencia ahora cuando está hablando de este tipo de modelos. Entonces, creo que con eso uno va adquiriendo un cierto conocimiento y desde ahí luego ya tiene que ir construyendo. Pero lo que sí que es importante es asumir que eso es muy necesario y que hay que dedicarle su tiempo y lo que dices tú, y que va a ser ida y vuelta muchas veces. Y eso creo que también es parte del aprendizaje que tenemos que asumir. O sea, no es porque tú tengas una dificultad particular, a mí me ha pasado igual, a toda la gente que yo conozco le pasa un poco igual, ¿no? Es como que hasta que no te pones a practicar, pero sí que has necesitado a veces acercarte varias veces y que te lo cuenten varias veces también para que tú lo vayas colocando en donde lo que a ti, porque mientras te estás formando todavía no sabes qué conocimientos tienes que consolidar. Cuando ya empiezas a dedicarte a algo, tienes más capacidad de integrarlo, ¿no? Y de aplicarlo también. Pues muy bien. No sé si hay más preguntas en la sala. ¿Tenéis alguna inquietud? Sí, yo Aprovechamos. una rápida. Muchas gracias, Koba, por tus charlas. Te quería preguntar que sí que hay un componente, entiendo, de subjetivo, bueno, de intuición a la hora de elegir un mentor, pero si nos pudieras dar algunas pinceladas objetivas para, ¿no? Si tenemos dos o tres entre los que dudamos, ¿hacia cuál nos inclinamos? Es muy buena pregunta. Yo te diría que en esto yo soy muy subjetiva, no sé cuánto de objetivo de criterios objetivos. A ver, criterios objetivos, yo me plantearía eh, experiencia previa, o sea, y eso es como muy obvio, pero a veces pues nos despistamos un poco o tendemos, os pongo un ejemplo, me refiero, no, es que esta persona pues se le han ido no sé cuántos predocs, pero esto será porque no aguantaban nada. No, hombre, si a alguien se le han ido varios predocs, no necesariamente es culpa del mentor, pero a lo mejor hay que sospechar que pasa algo. Y no necesariamente a lo mejor, a lo mejor luego para ti es el mejor mentor del mundo, porque por tus Ujú, características de personalidad te viene fenomenal, pero hay que enterarse un poco de qué pasa, ¿no? Entonces hay que ver si es una persona que tiene experiencia previa, si no tiene experiencia previa, qué cosas ha hecho él, porque a lo mejor tú puedes ser que es bueno de repente tener un mentor que no tiene mucha experiencia, pero que, por ejemplo, cuando haya hecho su tesis, él haya tenido un papel de liderazgo en su tesis, porque si ha sido una persona que ha estado muy por debajo de su mentor y de repente apareces tú, no sabe muy bien cómo gestionarlo, va a ser ujú, una situación un poco frustrante, ¿no? Entonces, eso por un lado, la experiencia de otras personas que estén mentorizando a esa persona en ese momento, ¿no? Un poco también el tema de los contenidos. No porque como os decía, ya os tengáis que comprometer con nada, pero sí, pero esto es subjetivo otra vez, pero es que yo creo que lo subjetivo tiene mucho valor. Cómo plantean las preguntas, si se parece a la forma en la que tú te planteas las preguntas. No tanto ujú. porque hay una forma buena o mala, sino porque si no pensáis de la misma manera, a lo mejor luego va a dificultar un poco el cómo organizáis el Vale. trabajo, Ujú, cómo interactuáis. Eso creo que es importante porque sobre todo si es un poco a largo plazo, ¿no? Para cosas pequeñas con cualquiera se puede trabajar y de todo el mundo se aprende, ¿no? Pero si es para hacer un proyecto más largo, yo creo que sí que es importante que uno, pues eso, que diga, ostras, pues esta persona piensa un poco como yo, él viene en el mismo sitio, le interesan más o menos las mismas cosas. Ver ujú, también qué implicaciones tienen. Nosotros aquí tenemos mentores que son súper buenos, pero solo ofrecen un tipo de mentorización. Pues yo qué sé, nuestro experto en neuroimagen es solo si vas a hacer neuroimagen y tal, tal. Entonces, tú a lo mejor te interesa tanto la neuroimagen que estás dispuesto a dejar de hacer todo por ponerte a hacer neuroimagen. Pero si ujú. no estás dispuesto a eso, necesitas a alguien que no sea de esa manera, ¿no? Entonces, al final, lamentablemente, no te puedo decir muchos criterios objetivos, pero es dedicarle un tiempo también a eso. Si al final equivocarnos, nos podemos equivocar siempre, pero no decir, bueno, pues el primero que me ofrezca algo, digo yo que sí, porque me da agobio, ¿no? El voy a quedar mal con esta persona y tal. Y no, al final es que tú también veas que con esa persona, pues te vas a sentir capaz de decir las cosas que van bien o o no van bien, que te guste el tipo de investigación, como te digo, no tanto a veces ni por el contenido, sino por cómo la plantea, ¿no? Hay gente que te lo plantea en Vale. plan de, no, es que hay que reclutar lo más residuo posible de toda manera. Y tú dices, ya, pero es que estos pacientes, pues si tú ya en ese momento ves que eso no encaja, Ujú.
te va a poner de los nervios y probablemente no vayáis a llegar a una comunicación, ¿no? De la misma manera, Ujú. claro, si al revés es una persona súper, súper relajada, pero tú necesitas a alguien que esté muy detrás de ti, pues igual tampoco te viene bien, ¿no? Entonces yo creo que Vale. ahí es encontrar un poco, pero sí dedicarle un tiempo a eso y entender que siempre vais a necesitar, no siempre, o sea, bueno, siempre yo estoy bastante a favor de que casi siempre mentores, aunque sean mentores como pares, ¿no? O sea, que ya llega un momento en que a lo mejor tienen la misma categoría que tú, pero aún así necesitas tener una persona a la que recurrir Ujú. cuando te rayas o cuando tienes que pensar algo más, ¿no? Pero sobre todo en vuestra situación, que sí que hay que dedicar un tiempo a eso, ver, y si no lo hay, y como preguntaba Chema también, y si no lo hay y pues ver cómo lo podemos conseguir fuera, ¿no? Y Ujú. no lo decía antes, también por supuesto se puede escribir un correo y tal, siempre esas cosas son más difíciles. Yo creo que el contacto personal siempre facilita, ¿no? Pero bueno, no te De contesto acuerdo. mucho, pero... No, pero muchas gracias, sí, por tu opinión. Y te quería preguntar, así ya a modo de curiosidad, que estas figuras intermedias en concreto, por ejemplo, ¿qué profesional puede ser? A ver, o sea, cuando estaba hablando ahora mismo en esto, me refería sobre todo a que en un grupo de investigación ya un poco grande como es el nuestro, incluso a veces en sitios un poco más pequeños, suele estar pues el jefe de servicio, por ejemplo, que es el que más Ujú. investigación hace, pero que está llevando un montón de proyectos y que no los tiene demasiado en la cabeza. Y de repente, pues hay un predoc, bueno, el predoc normalmente está en una situación similar a la tuya, a lo mejor no te puede ayudar mucho, pero hay un postdoc o hay un coordinador del estudio que se lo sabe todo muy bien y entonces a lo mejor esa persona para según qué actividades te puede resultar más útil. O sea, yo cuando no era, todavía estaba haciendo mi tesis, muchas tesis he ayudado en algún momento a personas que se atascaban con cosas concretas y yo no era su directora Ujú. de tesis, pero es que sus directores a lo mejor en un momento determinado no podían dedicarle el tiempo a resolver esa pregunta que tenían específicamente, ¿no? Entonces, esas figuras a veces son casi como más, ya te digo, o desde el punto de vista científico, o a veces incluso también de sostén, porque a lo mejor tu director de tesis es súper bueno y te está controlando muy bien todos los tiempos y te está organizando, pero en un momento determinado no se puede enterar de todas las cosas que están pasando por tu vida, ¿no? Y entonces tienes ahí una persona un poco De más acuerdo, cercana a ti. sí, más emocional, ¿no? Como decías antes, Sí, o sí. sea, no necesariamente, también desde lo científico, o sea, creo que desde los científicos, a mí, desde mi punto de vista, es donde casi más pueden aportar, pero que a veces, incluso aunque no cubran desde lo científico, de repente encuentras esa Ujú. figura ahí que también te puede, y así no le tienes que descargar todo al mentor, porque a lo mejor el mentor es buenísimo en muchos aspectos. Pero hay en algunas cosas que no, y a veces todos los seres humanos, cuando de repente establecemos relaciones estas de mentorización, también a veces vamos a depositar ahí muchas más cosas que solo la mentorización, ¿no? Igual estás buscando una figura parental y cosas de estas, ¿no? Entonces, si te pasa eso, pues a lo mejor la persona a la que se lo estás depositando te lo puede dar en algunos aspectos y en otros no. Y, y viene bien, Vale, ¿sabes? El delegar o el repartir, ¿no? El no centrarse únicamente, porque si no también es muy frustrante y hay muchos posts y cosas de estas de gente que se frustra con su PhD supervisor, porque es como que el PhD supervisor pues es un poco desastre en algunas cosas. Y ujú. bueno, pues puede ser, pero no necesariamente eso tiene que impedir que pueda ser buen supervisor para ti. De acuerdo, vale, muchas gracias. Nada. Y Susana tenía también una pregunta aquí, que yo creo que si no hay más preguntas, puede ser la última, que es muy concreta, es sobre el máster de iniciación a la investigación en salud mental de Cibersam. Dice que ¿sabes qué tal es? Pregunta tu opinión sobre si lo conoces. A ver, Y yo aquí no soy objetiva porque nosotros participamos en el máster de salud mental de Cibersam. Entonces, muy buena opción para personas que no tengáis buen soporte, ¿no? de investigación en vuestros centros y que queráis empezar a aproximaros. Sí que os puede pasar como residentes que de contenidos, tiene mucho contenido también teórico sobre salud mental que vosotros probablemente ya sepáis. O sea, porque es un máster que está hecho para gente que a lo mejor no tiene tanto conocimiento de salud mental. Pues, por ejemplo, una persona biólogo, ¿no? Que quiere dedicarse a investigar en salud mental. Y entonces hay esa parte de contenidos teóricos que a lo mejor a vosotros no os hace tanto falta, porque esa parte sí que la tenéis bastante cubierta por la residencia. Pero sí que es cierto que hay un apartado metodológico que sí que os va a resultar útil y luego lo que sí que creo que viene muy bien es para la parte esta de establecer contacto que decía Chema. O sea, como tiene una estancia de un mes de dura, tiene dos estancias, una estancia corta que normalmente los que somos más clínicos la hacemos en laboratorio. Bueno, yo estoy hablando en primera persona, yo no he hecho el máster, pero la hacen en laboratorio y la estancia más larga, que son 4 semanas, esa se puede hacer en un grupo clínico de otro sitio. Entonces, ahí sí que vais a tener contacto con grupos muy punteros, pues en Madrid, en Barcelona, en Oviedo en Sevilla. Y con eso sí que os puede permitir a lo mejor establecer este contacto, porque en ese proceso, en esas 4 semanas, además tenéis que hacer un TFM y eso ya os va a permitir entrenaros en pues, para hacer una propuesta de investigación
investigación, en hacer un proyecto científico, en escribir un trabajo. Entonces, depende mucho de dónde estéis. Si estáis en un sitio donde hay acceso a muchos recursos, a lo mejor no os da tanto valor añadido, pero aquí hay muchísimos residentes que lo han hecho y les ha venido bien también para estructurar el conocimiento. Y si estáis en sitios donde tenéis poco acceso a formación en salud mental, sí que os puede beneficiar por los dos vías que os digo, por la parte de metodología y sobre todo por la parte en la que, como vais a hacer una estancia, podéis establecer contactos y empezar a conocer gente que a lo mejor se dedica más a la investigación. Muy bien, pues sí, yo creo que si no hay más preguntas, nada, darte las gracias de nuevo, Koba, por haberte prestado a que explotemos tu conocimiento. Y, y nada más, que bueno, pues a los asistentes que anunciaremos la siguiente sesión en breve. Y, y no sé si nos quieres contar algún último mensaje o ya despedimos. Muy bien. Nada, nada. Bueno, que os animo a todos, pero dedicaos tiempo, pensad y sobre todo eso, que no hay prisa por hacer las cosas. Entonces, haced cosas que disfrutéis porque si no, o sea, creo que sí que se puede disfrutar mucho de esto. Vale, pues muchísimas gracias, Koba. Y gracias a todos por uniros. Hasta pronto, Gracias, muchas Koba. Gracias, Chema. gracias.